Hola a todos, mi nombre es Marina González y les doy la bienvenida a esta nueva videoclase de biología. En esta clase vamos a trabajar sobre el primer paso en el proceso de la expresión genética, que es la transcripción. Para analizar la imagen vamos a partir desde un fragmento de un cromosoma. En un cromosoma, un pequeñito fragmento lo vamos a ampliar, como si hiciéramos un zoom muy potente, y con lo que nos encontramos es que en ese pequeño pedacito de un cromosoma hay muchos genes. Cada gen lo tenemos representado por cada uno de esos rectángulos de color naranja. Ven que en ese fragmento pequeño de un cromosoma hay un montón de genes y esos genes están separados unos de otros por secuencias o regiones intergénicas. Ahora hagamos una ampliación sobre uno de esos genes para que podamos analizar cómo es su estructura, qué partes podríamos encontrar dentro de un gen o unidad a ser transcripta. Y nos encontramos con que al comienzo del gen hay una secuencia de nucleótidos que se denomina promotor. El promotor es una secuencia de desoxirribonucleótidos, de ADN, que nos va a indicar el inicio de la transcripción, el inicio de ese gen. Y así como tenemos esta secuencia específica de nucleótidos del ADN que marca el inicio de la transcripción, el comienzo del gen, vamos a encontrar también otra secuencia de nucleótidos específica hacia el final del gen que nos va a marcar que el gen termina, que la transcripción ahí va a terminar. Esa secuencia se denomina terminador o secuencia de terminación. El proceso de transcripción va a consistir en la síntesis de una molécula de ARN a partir de un ADN molde, que va a ser nuestra referencia para copiar. Este proceso lo va a realizar una enzima que se denomina ARN polimerasa. Esta enzima lo que va a hacer es leer los nucleótidos del ADN molde y va a sintetizar una cadena complementaria a esa cadena molde. Esa cadena complementaria va a ser una cadena de nucleótidos de ARN. Esta enzima, la ARN polimerasa, tiene un modo de trabajo particular. Se caracteriza porque al leer la cadena molde de ADN lo va a hacer en dirección 3,5. Y cuando sintetice el ARN complementario lo va a hacer en la dirección opuesta, en dirección 5,3. Aquí tenemos a modo de ejemplo un pequeño fragmento de un ADN completamente inventado, con sus dos cadenas complementarias y antiparalelas. La cadena de ADN orientada 5,3 se denomina hebra antimolde o codificante. Esta cadena, la enzima ARN polimerasa, no la toma en cuenta. La que sí va a tomar como referencia es la otra cadena del ADN, la que está orientada en dirección 3,5. A esa cadena la vamos a denominar hebra molde o no codificante. Esta cadena 3,5 es la que va a leer la ARN polimerasa. Justamente elige esta cadena para leer porque es una enzima que solamente puede leer el ADN molde en dirección 3,5. Entonces, el trabajo de la enzima va a consistir en ir leyendo la cadena de molde de ADN en dirección 3,5 e ir generando una cadena complementaria a esta que por supuesto va a ser antiparalela, va a tener orientación 5,3. Ese va a ser el ARN resultante. Ahora comparemos la secuencia de nucleótidos de este ARN con la secuencia de nucleótidos del ADN, de partida. La secuencia de nucleótidos de esta molécula de ARN, fíjense que es exactamente igual
a la secuencia de nucleótidos de la hebra codificante, es decir, de la cadena 5'3 del ADN, la que la enzima no leyó. Está orientada igual y tiene exactamente la misma secuencia de nucleótidos. ¿Cuál es la diferencia entre la secuencia de nucleótidos de la hebra codificante de ADN y la secuencia de nucleótidos del ARN recién transcripto? La diferencia solamente va a estar en que en el ARN, en lugar de timina, tenemos uracilo. Y si comparamos la molécula de ARN recién transcripta con la hebra molde, fíjense que son complementarias entre sí y antiparalelas. Vamos ahora con el paso a paso del proceso de transcripción. Lo primero que va a ocurrir es que la enzima, la ARN polimerasa, tiene que identificar y reconocer al promotor y unirse a esa zona. ¿Se acuerdan que el promotor dijimos que era una secuencia de nucleótidos del ADN que nos va a marcar dónde va a comenzar el gen? Entonces, en primer lugar, la enzima tiene que identificar esa zona y unirse a la zona promotora. Luego, la enzima va a comenzar a separar las cadenas de ADN que estaban unidas por puentes de hidrógeno. Va a ir separándola por trayectos de atramos y a medida que la ARN polimerasa va avanzando, vemos cómo se van rompiendo los puentes de hidrógeno entre las cadenas del ADN, de manera que queda expuesta la cadena molde, que va a ser la cadena que la enzima va a comenzar a leer. Entonces, a medida que la ARN polimerasa avanza desde el punto de inicio del gen, comienza en su avance a ir rompiendo los puentes de hidrógeno entre las dos cadenas del ADN, de manera que queda expuesta la cadena molde, y la comienza a leer en dirección 3,5 y sintetizando el ARN complementario a esta cadena molde. Ahora, ¿cómo va sintetizando ese ARN? ¿Qué necesita para eso? Necesita ribonucleótidos, que los va a comenzar a unir unos con otros. Los ribonucleótidos, antes de ser incorporados al ARN en crecimiento, son ribonucleótidos trifosfatados, que serían los sustratos de la transcripción. Pero cuando los nucleótidos forman parte del ARN, no tienen 3 fosfatos, tienen solamente uno. Quiere decir que antes que cada ribonucleótido sea incorporado al ARN que se está sintetizando, de los 3 fosfatos que tiene, hay 2 que son eliminados. Pero ustedes ya saben, por lo que vieron en el capítulo de metabolismo, que cuando hay un ribonucleótido trifosfatado y se le sacan esos 2 enlaces fosfatos, se libera una gran cantidad de energía. Esa energía que se libera cuando a cada ribonucleótido trifosfatado le hidrolizamos esos 2 fosfatos, esa energía liberada es la que se utiliza para poder unir ese nucleótido al ARN en crecimiento. Esto va a ocurrir para cada uno de los nucleótidos que se va incorporando al ARN que se están sintetizando. Como la síntesis de un ARN es un proceso evidentemente anabólico, necesita energía, es endergónico. La energía acá, ¿de dónde viene? De los mismos sustratos, porque los sustratos de la transcripción son los ribonucleótidos, pero trifosfatados. Entonces, la ARN polimerasa continuará avanzando, rompiendo los puentes de hidrógeno entre las cadenas del ADN, dejando expuesta la cadena molde, leyendo la cadena molde en sentido 3,5 y sintetizando el ARN en dirección 5,3. Por detrás de la enzima, o sea, por el lugar por donde ya pasó la ARN polimerasa, fíjense cómo las 2 cadenas de ADN vuelven a unirse nuevamente. Como las uniones que rompimos fueron uniones, puentes de hidrógeno, fueron relativamente fáciles de romperse y fácilmente vuelven a reorganizarse. La ARN polimerasa va a continuar avanzando sobre el ADN ¿hasta dónde? Hasta que el gen termine.
hasta lo que denominamos secuencias de terminación o terminadores. Los terminadores, habíamos dicho también que son secuencias específicas de nucleótidos del ADN que la ARN polimerasa identifica y reconoce como el fin del gen. Cuando la ARN polimerasa identifica a los terminadores, se desprende del ADN y el proceso de transcripción termina. Cuando el proceso de transcripción termina, fíjense que tenemos la molécula de ADN, el gen, el sector que acabamos de transcribir, está completamente intacto, las dos cadenas volvieron a unirse nuevamente por puentes de hidrógeno y el resultado final, el producto final, es una molécula de ARN. Este ARN podrá ser ARN mensajero, ARN ribosomal o ARN de transferencia. Todo depende de cuál fue el gen que se ha transcripto. Ahora que ya conocemos cómo es el proceso de la transcripción, vamos a ver las diferencias que hay en la transcripción en procariontes y eucariontes. En primer lugar, en procariontes hay un solo tipo de ARN polimerasa. Esa única versión de ARN polimerasa procarionte la vamos a caracterizar diciendo que es una proteína oligomérica. Esto implica que está formada por varias subunidades. Podemos decir que es una proteína con estructura cuaternaria. De esas varias subunidades que tiene la ARN polimerasa procarionte, hay una subunidad que se denomina subunidad sigma, es la que le permite a esta enzima reconocer con eficacia al promotor. Las otras subunidades de esta enzima son las que se van a ocupar de hacer la síntesis del ARN. Pero no puede haber síntesis de ARN si no hay un reconocimiento, en primer lugar, del promotor. Y eso lo puede hacer la ARN polimerasa procarionte gracias a la presencia de esta subunidad sigma. Por otro lado, la transcripción en procariontes puede ocurrir en ausencia de factores de transcripción. La transcripción en procariontes no requiere de factores de transcripción. Los factores de transcripción son proteínas que están relacionadas con la transcripción, pero en procariontes no son necesarias. En tercer lugar, el promotor, los genes procariontes siempre van a tener un promotor, pero la secuencia promotora de los procariontes es una determinada secuencia de nucleótidos que va a ser distinta a la secuencia promotora de los eucariontes. También vamos a tener secuencias de terminación. En el caso de la finalización de la transcripción en los procariontes, la terminación puede ocurrir de dos formas. Lo que se conoce como terminación dependiente o independiente de Rho. No importan los detalles, pero sí saber que en los procariontes hay veces donde la terminación de la transcripción ocurre con la intervención de una proteína como ayudante que se llama proteína Rho, y en otras ocasiones la transcripción termina sin la presencia de esta proteína. Pero de todos modos, cuando esta proteína está presente, esto es algo de los procariontes. En eucariontes esto no va a suceder. En quinto lugar, una vez que la transcripción termina, los ARN ribosomales y los ARN de transferencia recién sintetizados sufren una serie de procesamientos y modificaciones hasta tener la versión final. Esto no sucede con los ARN mensajeros, y acá está una de las diferencias importantes con los eucariontes. En procariontes, el ARN mensajero recién transcripto nunca se procesa, no se modifica, no se le hace nada. Así como está, directamente va a ser utilizado en el proceso de traducción. Y por último, siguiendo en la línea de los ARN mensajeros, los ARN mensajeros en los procariontes se caracterizan porque son ARN mensajeros policistrónicos. Policistrónico quiere decir que una molécula de ARN mensajero procarionte tiene información para varias proteínas, para más de una proteína. Si pensamos ahora en la transcripción en eucariontes, vamos a decir que se caracteriza por lo siguiente. En primer lugar,
En los eucariontes hay 3 tipos de ARN polimerasas distintas: la ARN polimerasa 1, la polimerasa 2 y la polimerasa 3. Si bien las 3 trabajan del mismo modo que cualquier ARN polimerasa, en el caso de los eucariontes, cada una de estos tipos de ARN polimerasa se ocupa de transcribir determinado tipo de ARN en particular. Por ejemplo, la ARN polimerasa 1 es la encargada de transcribir un tipo de ARN ribosomal denominado 45S. La polimerasa 2 es la que transcribe los ARN mensajeros y un tipo de ARN pequeños denominados ARN pequeños nucleares. La ARN polimerasa 3 es la que se encarga de transcribir los ARN de transferencia, un tipo de ARN ribosomal que se llama 5S y otro tipo de ARN pequeños que se llaman ARN pequeños citoplasmáticos. Por otro lado, la transcripción en eucariontes necesita indefectiblemente la presencia de factores de transcripción. Siempre hay factores de transcripción. Los factores de transcripción pueden ser basales o específicos. Si bien esto lo vamos a trabajar en la clase de regulación de la expresión genética, de momento les adelanto que los factores de transcripción basales son proteínas que contribuyen para que las ARN polimerasas eucariontes puedan reconocer eficazmente al promotor. Y los factores de transcripción específicos están relacionados con algo así como con la tasa de la transcripción, con regular cuánto se transcribe, con qué intensidad se transcribe. Punto 3. Siempre hay promotor. Siempre hay secuencias de terminación, pero la secuencia promotora de eucariontes tiene una secuencia de nucleótidos distinta a la secuencia promotora de procariontes. Lo mismo pasa con las secuencias de terminación. La secuencia concreta es distinta en eucariontes con respecto a los procariontes. Por otro lado, también, al igual que en los procariontes, los ARN ribosomales y los ARN de transferencia, una vez sintetizados, sufren una serie de modificaciones y procesamientos. Y en el caso exclusivo de los eucariontes, los ARN mensajeros también sufren un proceso de maduración y de modificaciones antes que ese mensajero esté listo y pueda ser dirigido para la traducción. Y por último, los ARN mensajeros eucariontes, a diferencia de los procariontes, son monocistrónicos. Esto quiere decir que una molécula de ARN mensajero eucarionte tiene información para una y solo una proteína. El proceso de transcripción va a tener lugar en los eucariontes dentro del núcleo, que es donde el ADN está. En los procariontes, por supuesto, como no hay núcleo y el ADN está en el citoplasma, este proceso va a transcurrir en el citoplasma. Ahora sabemos que de la transcripción obtenemos como resultado una molécula de ARN. Y vimos qué pasa con esos ARN recién transcriptos. Decíamos recién que tanto los ARN de transferencia como los ARN ribosomales recién sintetizados sufrían una serie de modificaciones antes de estar listos para ser utilizados en el proceso de traducción, pero el ARN mensajero solamente era procesado en las células eucariontes, en procariontes no. Entonces vamos a centrarnos ahora en cómo es el procesamiento del ARN mensajero en las células de tipo eucarionte. En la imagen lo que tenemos es una porción de una molécula de ADN con su promotor y toda la secuencia que va a ser transcripta. Ahora, en toda la secuencia que va a ser transcripta, fíjense que aparece un concepto nuevo. Hay zonas intercaladas unas con otras que están en colores distintos que se denominan exones e intrones. Los exones son secuencias codificantes, es decir, que tienen información.
Y los intrones son secuencias que están dentro del gen también, pero no codificantes, no tienen información. Cuando el gen se transcribe, como la transcripción es una copia fiel de lo que hay en el ADN a una molécula de ARN, los exones y los intrones se van a transcribir, de manera que en ese ARN mensajero recién transcripto tenemos los exones y los intrones. Ese ARN mensajero recién transcripto lo vamos a denominar transcripto primario. Es una versión inmadura, digamos, del ARN mensajero. ¿Por qué inmadura? Porque este ARN mensajero transcripto primario va a sufrir una serie de modificaciones o procesamientos o una maduración hasta obtener el ARN mensajero final, que va a ser el que va a participar del proceso de traducción. Todos estos procesamientos son exclusivos de las células eucariontes y van a tener lugar adentro del núcleo. ¿En qué consisten estos procesamientos? Lo primero que ocurre con este transcripto primario es una modificación en el extremo 5 de este ARN mensajero. Esa modificación consiste en el agregado de un nucleótido modificado, que se denomina CAP. Y al agregado de este nucleótido modificado o CAP lo denominamos capping. ¿Qué función tiene el agregado de este nucleótido modificado al extremo 5? Básicamente cumple dos funciones. En primer lugar, permite proteger al extremo 5 del ARN mensajero, protegerlo de enzimas que pudieran degradarlo. Y en segundo lugar, este CAP va a contribuir en el futuro para que este ARN mensajero reconozca a un ribosoma, que va a ser un paso crucial para que podamos empezar a sintetizar una proteína a partir de este ARN mensajero. El segundo procesamiento que ocurre sobre este transcripto primario ocurre en el otro extremo del ARN mensajero, que es el extremo 3. En el extremo 3 lo que se va a producir es el agregado de una sucesión de nucleótidos de adenina, y a eso se lo denomina cola poli A, cola de muchas adeninas. Y al proceso de agregado de esta cola poli A se lo denomina poliadenilación. ¿Qué función tiene la poliadenilación? ¿Para qué sirve el agregado de esta sucesión de adeninas en el extremo 3? Sirve fundamentalmente para dos cosas. En primer lugar, proteger al extremo 3 de la degradación de las enzimas. Y por otro lado, también contribuye esta cola poli A para posibilitar el transporte de este ARN mensajero desde el núcleo hacia el citoplasma. Recuerden que para hacer ese transporte tienen que atravesar los complejos del poro. Y la presencia de esta cola poli A posibilita que ese transporte pueda hacerse. Y el tercer procesamiento que ocurre sobre este transcripto primario es lo que se denomina splicing, o también maduración por corte y empalme. ¿En qué consiste el splicing? Va a consistir en eliminar muy específicamente los intrones, porque no tienen información, son no codificantes, y empalmar, es decir, unir los exones en el orden en que estaban originalmente. Este mecanismo es altamente complejo porque implica el corte muy preciso donde inicia un intrón y donde termina, y la unión exacta y precisa de los exones unos con otros. Y este proceso de splicing es llevado a cabo por un gran complejo enzimático que se llama espliciosoma, que es el que se encargará de identificar los intrones, cortarlos específicamente, eliminarlos y empalmar los exones en el orden correspondiente. El resultado final luego del splicing es un ARN mensajero maduro que, si se fijan en la imagen, es notablemente más cortito si lo comparamos con el transcripto primario. ¿Por qué es más corto?
obviamente porque le hemos eliminado estas secuencias no codificantes que son los intrones. El ARN mensajero ya maduro está en condiciones de salir del núcleo por los complejos del poro, dirigirse al citoplasma y ya en el citoplasma va a poder participar del proceso de traducción. Si bien lo fundamental es tener claro que el ARN mensajero en procariontes no se procesa y que el ARN mensajero en eucariontes siempre se procesa y cuáles son sus procesamientos, vamos a mencionar muy brevemente qué modificaciones o qué procesamientos sufren los ARNs de transferencia y los ARNs ribosomales. Con respecto al procesamiento de los ARNs de transferencia, estos procesamientos les ocurren tanto a los ARNs de transferencia eucariontes como procariontes. Y fundamentalmente el procesamiento consiste en primer lugar, eliminar dos nucleótidos en el extremo 3' de este ARN y el agregado de la secuencia de nucleótidos citosina, citosina, adenina. Otra de las modificaciones implica algunas bases nitrogenadas de determinadas posiciones de este ARN de transferencia pasan por un proceso de modificación química. Y por último, en algunos ARNs de transferencia hay una secuencia de nucleótidos que es eliminada. Ese sería el otro procesamiento, pero esto es en algunos ARNs de transferencia. Esto no sucede en todos. Y por último, para ilustrar el procesamiento de ARN ribosomal, vamos a contarles lo que sucede con un tipo de ARN ribosomal de los eucariontes que se denomina ARN ribosomal 45S, que es un gran ARN ribosomal que a partir de él se van a obtener tres tipos de ARN ribosomales distintos simplemente por la eliminación de dos porciones, dos sectores de ese ARN ribosomal 45S de mayor tamaño. Se eliminan secuencias espaciadoras y las fracciones que terminan quedando son tres tipos de ARN ribosomales ya maduros para formar parte de los ribosomas. Estos ARN ribosomales ya procesados se van a asociar con otro tipo de ARN ribosomal, el 5S, y se van a combinar con proteínas ribosomales para formar así las subunidades del ribosoma. Todo esto está sucediendo dentro del núcleo, y en el caso particular, ¿no?, de los eucariontes, y dentro del núcleo en el sector denominado nucleolo. ¿Se acuerdan que en la clase de núcleo hablábamos del nucleolo como el sitio dentro del núcleo donde se produce la síntesis de los ARN ribosomales y la organización de las subunidades del ribosoma? Con esto entonces damos por concluida la videoclase correspondiente a la primera parte del proceso de expresión genética, la transcripción. En las próximas ya van a ver el segundo paso, que es el proceso de la traducción.